Buenos días a todos, gracias profe por la presentación. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer una revisión del tema de las técnicas de aumentación, específicamente de la vertebroplastia y la cifoplastia. Vamos a hacer una pequeña revisión como de la literatura y al final pues vamos a dar unas conclusiones de en qué estamos hoy pues respecto a estas técnicas. Muy bien, entonces para empezar es importante preguntarnos ¿por qué es importante hablar de las técnicas de aumentación? ¿Sí? Aquí tenemos unos datos que son pues a nivel del mundo. Tenemos que la incidencia anual de fracturas por compresión en Europa, principalmente, es del 1% para mujeres y del 0,6% para hombres entre los 50 y 70 años. Esta incidencia aumenta a 2,1 y 1,4% respectivamente para aquellos que son mayores de 70 años. Vemos que es una incidencia bastante alta. En el mundo en el 2011 se reportó 2,1 millones de pacientes con osteoporosis. De esos, y además de eso, desde el 2000 al 2010 se reportó que hubo más de 2,4 millones de habitantes hospitalizados por osteoporosis en el mundo y principalmente por fracturas por compresión a nivel de la columna. En Estados Unidos se ha calculado más o menos que hay un gasto anual de 17 billones de dólares, ¿sí? Específicamente para todo lo que tenga que ver con fracturas secundarias a osteoporosis y dentro de ellas un gran porcentaje son por fracturas por compresión vertebral. Y se proyecta un gasto anual para el 2025 de 25 billones de dólares año. Entonces vemos que lo que es la osteoporosis y lo que son las fracturas por compresión secundarias a osteoporosis, pues son una carga importante para los sistemas de salud del mundo y pues por eso es importante hablar de las técnicas de aumentación. En Colombia tenemos que, por el estudio Laos, la prevalencia calculada de fracturas osteoporóticas vertebrales fue del 11,3% sobre el resto de las fracturas y el costo en 2015 para Colombia que supuso el manejo de los pacientes con fracturas vertebrales fue de 341 mil millones de pesos. Muy bien, pero entonces, ¿cuál es el problema con las fracturas por compresión? Y es lo que nos trae a la revisión de este tema. Y es que el principal problema de las fracturas por compresión es el dolor, ¿sí? El dolor que lleva a que el paciente tenga una disminución de su calidad de vida y que tenga grandes problemas de discapacidad, de movilidad, de riesgos de caída, ¿sí? Y por eso es importante que cuando un paciente con, sea osteoporosis o sea con un cáncer metastásico o un mieloma múltiple, presenta una fractura por compresión, una de las metas principales al manejo de ese paciente es el manejo del dolor. Normalmente sabemos que el manejo conservador de sus pacientes es una buena optimización del manejo analgésico, ayudados de medicina del dolor, uso de opioides es frecuente en esos pacientes, también la terapia física, el uso de ortesis espinales, ¿sí? Pero uno de los grandes problemas del manejo médico es que estos pacientes normalmente requieren reposo en cama y requieren reposo en cama varios días mientras el dolor les mejora. Cuando un paciente tiene un dolor leve a moderado y se hace un buen manejo médico, una buena optimización del manejo analgésico, más o menos el dolor puede mejorar o desaparecer entre 6 y 8 semanas, ¿sí? Pero cuando este dolor ya es un dolor que empieza a ser severo, que empieza a ser discapacitante, ¿sí? Ya el control del dolor empieza a llevar más tiempo y consiguiente el paciente empieza a estar más tiempo en actividad, más tiempo pues como sometido a estar en cama. ¿Y qué pasa con esto? Y es que estar en cama lleva algunas consecuencias para el paciente que son deleterias en el tiempo, como por ejemplo, con una semana, con una semana de estar en cama el paciente por dolor, esto lleva a que el paciente pierda masa ósea 50 veces más de lo que perdería un paciente normal, pues como en su evolución hacia la vejez. Hay una pérdida del 15% de la capacidad aeróbica, ¿sí? Solamente con una semana de reposo en cama y hay mayor desacondicionamiento físico y mayores riesgos de caída. Entonces vemos que en un paciente que de por sí pues ya es añoso, que tiene una fractura por compresión, por osteoporosis, un mieloma o
por un cáncer metastásico o un hemangioma, ¿sí? Vemos que aparte pues, de que es una persona que ya es mayor, que ya tiene una pérdida ósea per se, pues esto va a hacer que ese proceso degenerativo sea más acelerado. Entonces, por eso es muy importante que el manejo del dolor en esos pacientes sea fundamental y nos debemos enfocar en ello para poder pues, que el paciente salga adelante. Entonces, la pregunta de este seminario es, ¿podrían las técnicas de aumentación mejorar el dolor de sus pacientes y lo más importante, ayudar a que esa recuperación sea más rápida para evitar todos estos problemas que lleva el estar en reposo en cama? Entonces vamos a tratar de responder esa pregunta a lo largo del seminario. Entonces, para empezar a hablar de las técnicas de aumentación, vamos a empezar por lo que es la vertebroplastia. Entonces, la vertebroplastia, ¿sí? Fue una técnica que fue descrita por primera vez por el doctor Galiver, un médico francés, en 1987. Este médico inicialmente no concibió la vertebroplastia para manejar las fracturas por compresión de origen osteoporótico, sino que su primer caso lo enfocó fue en pacientes que tenían hemangiomas, ¿sí? Los hemangiomas son como una especie de tumor benigno que se dan en los cuerpos vertebrales que hacen que estos se debiliten y pues colapsen. Además también lo describió en pacientes con mieloma múltiple, fracturas de origen lítico por mieloma múltiple o fracturas líticas secundarias a cáncer metastásicos. El objetivo de la vertebroplastia en ese entonces era estabilización de la fractura y el manejo del dolor. ¿En qué consiste la vertebroplastia? Básicamente en inyectar un cemento óseo, ¿sí? Que el material es polimetilmetacrilato en el cuerpo vertebral para evitar que este se siga colapsando y de esa manera mejorar el dolor. Pero entonces se han estudiado, se han preguntado por qué la vertebroplastia o la inyección de cemento en el cuerpo vertebral mejora el dolor de esos pacientes. Vemos que la causa del dolor en las fracturas por compresión son varias, son de distinta índole, puede ser biomecánico, fisiológico o neurogénico. Y se han presumido 3 mecanismos por los cuales la vertebroplastia puede ayudar a manejar el dolor. La primera es que puede haber una estabilización mecánica, ¿sí? Al permitir que el cuerpo vertebral interrumpa ese colapso que tiene. Lo otro es que se ha propuesto que el efecto químico del polimetilmetacrilato digamos que en cierta medida actúe de forma térmica sobre los nervios y esto disminuya el dolor de los pacientes. ¿Y por qué se ha propuesto esto últimamente más que la estabilización? Es porque se ha visto que el volumen, que en muchos pacientes la mejoría del dolor no se relaciona con la cantidad de volumen de cemento óseo que se le inyecta al paciente, por lo cual no todos quedan con la misma estabilización, pero el dolor sí mejora de forma uniforme y por eso se ha propuesto que quizás el cemento óseo lo que haga es que haga un efecto térmico sobre las terminales nerviosas paraespinales y esto es lo que mejora pues como el dolor de los pacientes. Y la otra teoría que se ha propuesto de por qué el cemento óseo mejora el dolor en los pacientes con fracturas por compresión es que cuando hay una fractura por compresión, el centro del cuerpo vertebral, ¿sí? Que es hueso esponjoso, colapsa y las fuerzas, digamos, que soportaba ese centro del cuerpo vertebral se desplazan hacia las paredes del mismo y pues esto genera dolor. Entonces, al inyectar cemento óseo al centro del cuerpo vertebral, pues esto va a aumentar o va a mejorar la distribución de las cargas y pues por ende va a mejorar el dolor de esos pacientes. Esos son como los 3 mecanismos que hasta ahora se han propuesto, sin embargo hasta ahora pues digamos no se ha esclarecido de forma completa el mecanismo por el cual el cemento óseo, el polimetilmetacrilato mejora el dolor en esos pacientes, pero de que los mejora pues sí los mejora. Muy bien, la técnica básicamente ¿qué consiste? Entonces tenemos el paciente con la fractura por compresión, ¿sí? Lo que se hace es que se hacen 2 pequeñas incisiones dorsales, por medio de los cuales se introduce una cánula, ¿sí? Y un trocar y se hace una casa pedicular. Cuando se hace la casa pedicular, entonces ya entramos al cuerpo vertebral y por medio de un fluoroscopio identificamos que realmente si estemos dentro del cuerpo vertebral y no estemos pues dentro del canal o estemos pues en otro sitio por fuera del mismo o que hayamos dañado el pedículo. Cuando estamos dentro del cuerpo vertebral,
Lo que hacemos es que por medio de ese trocar, pues se mete un dispositivo que permite la liberación del cemento óseo y esto pues permite pues una estabilización de ese cuerpo fracturado. Esa es pues como la técnica a grandes rasgos de lo que es la vertebroplastia. Muy bien, pero entonces una de las preguntas que nos debemos hacer ¿es superior la vertebroplastia al manejo conservador en los pacientes con fracturas por compresión? Entonces, en el 2007 se hizo un primer estudio aleatorizado, ¿sí? Que fue el VERTOS o el VERTOS 1. El estudio tenía como objetivo comparar la vertebroplastia versus el manejo médico y lo que querían medir era si en 24 horas o a las 2 semanas, cómo era la disminución del dolor en los pacientes con fractura vertebral, si disminuía o no disminuía en los pacientes que eran sometidos a vertebroplastia versus el manejo médico. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Esto va a ser muy importante. Fueron pacientes mayores de 50 años con dolor invalidante, es decir, un dolor severo, pero ellos no definían ese dolor de ninguna manera, simplemente decían dolor invalidante, que el paciente tuviera dolor subagudo crónico, ¿sí? Que hubiese dolor a la palpación y evidencia de edema en la resonancia magnética, lo que pues daría a conocer de que el paciente pues tenía una fractura todavía activa. La muestra fue pequeña, 34 pacientes incluidos en el estudio, 18 para el brazo de vertebroplastia y 16 para manejo médico. ¿Cuáles fueron los resultados? A las 24 horas hubo una diferencia significativamente estadística de la mejoría del dolor en los pacientes que fueron sometidos a vertebroplastia versus los pacientes que fueron sometidos al manejo médico. Vemos acá que la medida del dolor en la escala visual análoga del dolor fue de 4.7 para vertebroplastia y 7.1 para el manejo médico. Y esto fue un significado estadísticamente significativo. Sin embargo, cuando se midió esta misma escala a las 2 semanas, ya ahí sí no hubo diferencia. Es decir, tanto los pacientes que fueron llevados a vertebroplastia como los que se les hizo manejo médico con optimización del manejo analgésico y terapia física, tenían igual mejoría del dolor. Muy bien, ya luego en el 2009 hubo 2 ensayos clínicos multicéntricos aleatorizados, doble ciego, que quisieron mirar o comparar la vertebroplastia contra un placebo. ¿Cuál era el placebo? El placebo era simular el mismo procedimiento con el paciente bajo anestesia local, ¿sí? El paciente creía que le estaban haciendo la vertebroplastia, pero realmente lo que le inyectaban era bupivacaína, ¿sí? Y entonces quisieron mirar si con el placebo la vertebroplastia tenía o no realmente un beneficio. Entonces, lo que evaluaron fue el dolor y la discapacidad al mes del procedimiento mediante la escala numérica del dolor y midieron la discapacidad de este paciente medida con el score de Ronald Morris. Los criterios de inclusión, algo que reitero es importante, fueron: en el estudio se incluyeron pacientes mayores de 50 años que tenían un dolor moderado severo y este dolor moderado lo clasificaron como un dolor mayor de 3/10 en escala numérica del dolor, que la fractura vertebral fuera menor de 1 año confirmado por historia clínica o imagen y en este caso se incluyeron tanto radiografías como resonancia magnética. La muestra fue importante, 113 pacientes incluidos, 68 para el brazo de la vertebroplastia y 63 para el brazo del placebo. En el brazo de la vertebroplastia, el promedio de la fractura era de 16 semanas y en el placebo era de 20 semanas, ¿sí? O sea que ya eran fracturas, pues, crónicas. Y en ambos brazos se inyectó bupivacaína al momento del procedimiento. Muy bien, ¿cuáles fueron los resultados? Que al mes no hubo una diferencia significativa entre los 2 brazos del estudio. Tanto el dolor como las escalas de discapacidad no hubo una diferencia, ni en el brazo de la vertebroplastia ni en el manejo médico. Es decir, los 2 mostraron mejoría del dolor y discapacidad en estos pacientes. Y mire que en el placebo simplemente se le inyectó bupivacaína, es decir, no hubo ninguna otra intervención. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? Es que se incluyeron fracturas de todos los rangos, fracturas agudas, subagudas y crónicas, y no todos los pacientes tuvieron una evaluación por resonancia que evidenciara que la fractura fuera una fractura todavía activa, ¿sí? Por lo que pues, no se sabía si había edema o no, y pues esto fue una gran limitante del estudio. Ese mismo año se hizo otro estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, ¿sí? Que fue un estudio
de Australia, ¿sí? Y el objetivo era el mismo, comparar la vertebroplastia con el placebo. Solamente pues que en este estudio el placebo simplemente se simulaba la inyección de un medicamento, lo que hacían era que destapaban el envase del cemento óseo para que el paciente lo viera, lo oliera, y pues se hacía la simulación de que se inyectaba ese medicamento, pero realmente lo que se inyectaba era solución salina, ¿sí? ¿Qué se buscó entonces en este estudio? Evaluar el dolor con la escala numérica a la semana, a los 3 meses y a los 6 meses. Mire que en el otro era solamente al mes, pero este ya se iba hacia los 6 meses. Criterios de inclusión, en esto fueron un poquito más abiertos, que el paciente tuviera dolor de espalda, ¿sí? Y que la fractura fuera menor de 1 año, y en eso sí todos tenían resonancia magnética, y en todos se mostraba edema en la resonancia magnética, o sea que tenían fracturas activas. En la muestra no fue tan grande como en el otro, fue de 78 pacientes, 38 para vertebroplastia y 40 para el placebo. Las semanas de las fracturas para la vertebroplastia fue de 9 semanas en promedio y para el placebo fue de 9.5 semanas. ¿Cuáles fueron los resultados? Tampoco una diferencia significativa ni a la semana, ni a los 3 meses, ni a los 6 meses respecto a la mejoría del dolor. Es decir, tanto la vertebroplastia como el placebo tuvieron un desenlace similar. Había mejoría en la escala del dolor por lo menos de 3 puntos, ¿sí? Cuando se utilizaba vertebroplastia, cuando se le hacía el placebo al paciente. Por lo que el estudio concluyó pues, que la vertebroplastia no era superior al placebo. ¿Cuáles son las limitaciones? Es que el 68% de los pacientes pertenecían a un solo centro y pues se decía que era multicéntrico, y la muestra seleccionada solamente alcanzó un número para un poder estadístico del 80%. Pero entonces este estudio pues mostró que realmente la artroplastia, pues no, al igual que el otro estudio de este mismo año, no era superior al placebo. En el 2010 salió el Vertos 2, ¿sí? Que fue un estudio autorizado no ciego, ¿sí? Que tenía como objetivo comparar la artroplastia versus el manejo médico. Esta vez no era contra un placebo, sino con el manejo médico, pero ya esta vez al mes y al año. Mire que el de ahora era a las 24 horas y a las 2 semanas, pues esta vez lo quisieron extender al mes y luego al año, ¿sí? Criterios de inclusión nuevamente, pacientes mayores de 50 años, el dolor en este caso era mayor a 5/10, medio por la escala visual análoga del dolor, que el dolor fuera menor de 6 semanas, mire que acá ya el dolor era exclusivamente pacientes que tenían dolor agudo, ¿sí? Que hubiese dolor a la palpación y evidencia en la resonancia magnética de la que la fractura fuera activa. La muestra fue de 202 pacientes, una muestra importante. 101 pacientes fueron al brazo de vertebroplastia y 101 pacientes fueron al brazo de manejo médico. ¿Cuáles fueron los resultados? Y es que al mes había una diferencia significativa en la mejoría del dolor en los pacientes que fueron llevados a vertebroplastia. La mejoría fue significativa, el dolor bajó a 2.5 puntos versus 4.9 puntos comparado con el manejo médico, y esto fue estadísticamente significativo. Y también hubo una mejoría en las escalas de discapacidad con la Ronald Morris y en la calidad de vida con el QALFO, ¿sí? Que fueron objetivos secundarios. Posteriormente se hizo un análisis post-hoc de este estudio y se evidenció que el 60% de la mejoría de los pacientes en el brazo de la vertebroplastia fue en los primeros 3 meses, lo que llevó a plantearse a los tutores que quizás la mejor opción o los pacientes que más se beneficiaban con la vertebroplastia eran aquellos pacientes que a pesar del manejo médico durante los primeros 3 meses, pues no había pues como mejoría del mismo. Entonces, este estudio que fue el Vertos 2, sí mostraba cierta superioridad de la vertebroplastia frente al manejo médico. Sin embargo, pues fue un estudio que no fue doble ciego y que fue pues autorizado, pero fue abierto. El paciente conocía, obviamente, pues como qué era lo que se le iba a hacer. Entonces, con estos estudios y principalmente con los estudios autorizados doble ciego y placebo que se hicieron en el 2009, la Sociedad Académica de Cirujanos Ortopédicos Americana en el 2011 da una recomendación acerca del uso de la vertebroplastia en pacientes con fracturas osteoporóticas. Y es una recomendación fuerte en contra del uso de la vertebroplastia para pacientes que tuvieran fracturas por compresión espinal osteoporóticas que se correlacionan ya sea con las imágenes y con la sintomatología de los pacientes. Es decir, en el 2011 esa sociedad dijo, no recomendamos la vertebroplastia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene riesgos, es un procedimiento que tiene riesgos, que ahorita más adelante los vamos a ver, y no es superior al placebo, ¿sí? Es decir, el paciente con el manejo médico, inclusive con el placebo, pues tiene mejoría del dolor, así que no es justificable someter al paciente a un riesgo, a esos riesgos
sabiendo que no tiene ningún beneficio cuando se compara con el placebo. Sin embargo, en el 2016 llegó un nuevo estudio que fue el Vapor, ¿sí? Que fue un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, y lo que se hizo nuevamente fue comparar la verteroplastia contra el placebo. También nuevamente se inyectaba bupivacaína, esta vez en los dos brazos, y se comparó pues si había mejorado el del dolor o no, a los 14 días y a las 2 semanas. Criterios de inclusión, miren esto, mayores de 60 años, es decir, ya aquí los pacientes eran más ancianos. Dolor de espalda severo, ya aquí no había ni dolor moderado, ni tirando a leve cuando era mayor de 3, no. Pacientes que tenían dolor severo, es decir, dolor discapacitante mayor de 7 sobre 10 sobre la escala numérica del dolor. Fractura menor de 6 semanas, aquí ya los pacientes tenían fracturas agudas. Miren que en los otros dos estudios del 2009 incluían pacientes de todos los espectros, aguda, subaguda y crónica. Y que la resonancia tuviera solamente una semana de antigüedad, es decir, que el paciente tenía un diagnóstico reciente con una fractura muy reciente. La muestra fue de 120 pacientes, 61 para verteroplastia y 59 para placebo. Y se utilizó bupivacaína subcutánea. Mire que en este caso no era como los otros que la bupivacaína era, se inyectaba hasta los músculos paraespinales. Digamos, eso podría haber influenciado mucho en el resultado, en el efecto placebo, sino que esta vez la bupivacaína fue solamente subcutánea. ¿Cuáles fueron los resultados? Mejoría significativamente estadística en el brazo de la verteroplastia versus el placebo. Hubo una disminución del 44% del dolor versus el 21% comparado con el placebo, y eso fue estadísticamente significativo. Limitaciones del estudio, y es que se pretendía que el estudio fuera multicéntrico y el 80% de la muestra fue de un solo centro. Muy bien, y esta revisión, es una revisión del 2019, lo que nos hizo fue una comparación de los 3 estudios principales hasta la fecha, que fue el australiano, el INVEST, que fue el otro, y el Vapor, y nos compararon pues como cuáles fueron las características de esos estudios y como más o menos analizarlos, y ciertamente había varias diferencias. Entonces mire, como les decía, los pacientes que fueron incluidos en esos estudios en los primeros 2 del 2009, pues la escala del dolor en el INVEST era mayor de 3, en el australiano no había pues como una especificidad sobre cuál era el dolor de los pacientes, mientras que en el Vapor sí eran pacientes con dolor severo. Lo otro es que los pacientes incluidos con dolor severo en los estudios del 2009 pues era un porcentaje mucho menor, más o menos la mitad de los pacientes, comparado con el Vapor, porque todos tenían dolor severo, ¿sí? Lo otro es que en los 2 estudios del 2009, como les había mencionado, pues se incluyó un espectro de pacientes de tanto dolor agudo o agudo crónico, mientras que en el Vapor todos tenían fracturas agudas, ¿sí? Y lo otro es que, y el porcentaje de pacientes con fracturas agudas en los estudios del 2009 eran del 40 y del 20% respectivamente, así que la mayoría eran fracturas subagudas o crónicas. Y algo importante es que en los estudios del 2009, el volumen del cemento inyectado, por lo menos en el estudio australiano, fue muy bajo, fue 2.8 centímetros cúbicos en promedio, mientras que en el INVEST nunca lo reportaron, es decir, no especificaron ese punto, mientras que en el Vapor el volumen en promedio fue de 7.5 centímetros cúbicos, un volumen mucho mayor que en los estudios anteriores. Y pues vemos que en los 2 primeros no hubo diferencia, pero en este último sí. Pero entonces, ¿qué tenemos hasta el 2016? Que la verteroplastia podría beneficiar a pacientes con dolor severo mayor de 7.2 en escala numérica del dolor, que tuvieran fracturas agudas desde menor de 6 semanas, utilizando un volumen adecuado de polimetilmetacrilato para estos pacientes. Entonces, esas recomendaciones cambiaron respecto a las recomendaciones del 2011 de la Academia de Cirujanos Ortopédicos, gracias pues a ese último estudio del Vapor. Muy bien, sin embargo, pues que aún quedan como muchas dudas respecto a si realmente la verteroplastia servía o no, porque había unos estudios que decían que no, otros que sí. Entonces, en el 2018 se hizo el Vertos 4. El Vertos 4 fue un estudio aleatorizado no ciego que comparó la verteroplastia versus el placebo, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo?
mirar si había una disminución por lo menos de 1.5 veces la escala análoga al dolor, medidas al primer día del procedimiento, a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Criterios de inclusión, nuevamente, pacientes mayores de 50 años que tuviesen de 1 a 3 vértebras fracturadas, fractura menor a 6 semanas, es decir, aquí fueron también estrictos en que las fracturas fueran agudas, que el paciente tuviera diagnóstico de osteopenia o osteoporosis, ¿sí? En la citometría, y se evaluaron que los pacientes tuvieron una fractura activa con la resonancia. Aquí, a diferencia de los otros estudios, fueron un poquito más estrictos con los criterios de inclusión. La muestra fue de 180 pacientes, 91 para el brazo de la vertebroplastia, 89 para el brazo del placebo, y en el placebo lo que se usó fue bupivacaína y lidocaína a nivel pedicular en ambos grupos. ¿Qué mostró este estudio? Y es que ninguno de los dos procedimientos, tanto en los dos procedimientos, ¿sí?, hubo una mejoría de la escala análoga del dolor de forma muy similar. Mejoraron más o menos 5 puntos, ¿sí?, en ambos brazos, por lo que el estudio concluyó que no había una diferencia significativa entre la vertebroplastia y el placebo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, un estudio en el 2018 que nos mostró que la vertebroplastia no era superior al placebo. Entonces, hasta este momento, pues digamos que hay cierta incertidumbre sobre el beneficio o no, ¿sí?, de usar la vertebroplastia en estos pacientes con fracturas por compresión, por lo menos cuando hablamos de pacientes con osteoporosis. Todavía está pendiente un estudio que aún está en curso, que es el Berto 5, ¿sí?, que nos va a evaluar específicamente los pacientes que tienen fractura osteoporótica pero crónica, es decir, aquellos que tienen más de 12 semanas con la fractura. Aún está pues, está en proceso, y pues ya lo veremos en los próximos años que nos muestra este estudio. Pero por ahora, digamos que todavía queda como muy en el tintero, o queda muy en duda si realmente la vertebroplastia puede tener un beneficio en estos pacientes. ¿Y por qué es importante preguntarnos si realmente la vertebroplastia tiene pues como el beneficio o no? Y es porque esto es un procedimiento que no está exento de complicaciones, y las complicaciones pues pueden ser muy severas. Por datos del Bertos 2, se ha reportado que hasta el 72% de los pacientes pueden tener fuga de cemento, que es el desencadenante de todos los efectos adversos que pueden tener estos pacientes relacionados con el procedimiento. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los pacientes que se son sometidos a vertebroplastia tienen fuga de cemento, ¿sí?, es decir, el cemento se sale por fuera del cuerpo vertebral, menos del 1% presentan complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Que haya una lesión vascular, que haya una compresión medular, como vemos en este caso, que el cemento no solamente sale hacia afuera, sino que se mete al canal, que haya un proceso de osteomelitis, una infección que sea difícil de manejo, y eso podría llevar pues a una complicación importante, que haya una embolia pulmonar del cemento, ¿sí?, que haya nuevas fracturas por compresión en las vértebras adyacentes, o que haya hemotoras no motoras cuando estamos tratando fracturas dorsales en esos pacientes. Muy bien. Entonces, ya pues dejando de lado un poco la vertebroplastia, vamos a hablar de la cifoplastia. Entonces, como generalidades, tenemos que es una técnica avanzada de aumentación. Básicamente es una vertebroplastia, pero controlada con balón. Ahorita vamos a ver cómo es que se mete el balón, y luego cómo se inyecta el cemento sobre ese balón. Tiene como ventaja es que, como es una vertebroplastia controlada con balón, disminuye la fuga del cemento y recupera un poco la altura del cuerpo vertebral. Aquí vemos el dispositivo, y aquí vemos el baloncito, pues como es inflado con este dispositivo que se mete a través de la cánula y el trocar. Muy bien, entonces la técnica aquí es igual, cazamos el pedículo, entramos al cuerpo vertebral, aquí tenemos el piso del balón, inflamos el balón, miren cómo recupera la altura del cuerpo vertebral, y luego de que inflamos el balón y tenemos la recuperación de la altura, ahí sí inyectamos el cemento óseo. Muy bien, entonces con la cifoplastia no hay tantos estudios aleatorizados como la vertebroplastia. Este es el único estudio aleatorizado reportado hasta la fecha, que fue el FITRIAI. Es un estudio del 2011. Lo que hicieron estos autores fue evaluar o comparar la cifoplastia con el manejo médico, y tenían dos objetivos principales. El principal era definir
si había mejoría o no en la escala SF-36 al mes, ¿sí? Que es una escala de calidad de vida, y los secundarios eran medir el dolor con la escala numérica del dolor y la discapacidad media con el score de Ronald Morris. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 21 años. Mira que aquí ya no solamente eran pacientes osteoporóticos, sino que eran pacientes con fracturas de otras índoles, que tuvieran dolor moderado, definido como mayor de 4/10, que la fractura fuera aguda o subaguda, ¿sí? Es decir, menos de 3 meses, que hubiese dolor a la palpación y que hubiese evidencia en la resonancia de fractura activa, es decir, que hubiese edema en el STIR de la resonancia. La muestra fue importante: 300 pacientes, 149 en el brazo de la cifoplastia y 151 en el manejo médico. ¿Cuáles fueron los resultados? Que para el objetivo principal, que era la medición de la escala de SF-36 al mes, fue mayor en los pacientes que fueron llevados a cifoplastia versus el manejo médico, y la diferencia fue de 5.2 puntos. Esto fue estadísticamente significativo, es decir, al mes los pacientes que fueron llevados a cifoplastia tenían una mejor calidad de vida que aquellos pacientes que fueron llevados a manejo médico. Sin embargo, ese mismo estudio se le hizo un seguimiento a los 2 años, hasta el 2013, y en el seguimiento a los 2 años, este objetivo principal, que era la escala de calidad de vida, sí no hubo diferencia. Es decir, a los 2 años, tanto los pacientes que fueron llevados a cifoplastia como los que fueron llevados a manejo médico tenían unas mejorías del dolor o un dolor muy similar, una calidad de vida muy similar. Lo que sí se permanecía en el tiempo, y no se les menciona acá, era que tanto la mejoría del dolor como la discapacidad sí mejoraron significativamente estadísticamente en tanto al mes como a los 2 años, ¿sí? Y a los 2 años pues permanecía esta diferencia en la mejoría del dolor. Otra de las cosas que mostró a los 2 años es que el 27% de los pacientes conservaban la mejoría de la cifosis o la corrección de la altura del cuerpo vertebral respecto a los pacientes que tuvieron pues como esa mejoría al mes. Posibles complicaciones asociadas a la cifoplastia. Como les había dicho, en la cifoplastia se presenta menos la fuga de cemento, ¿sí? Solamente alcanza un 10%, miramos que en la vertebroplastia llega hasta el 72%, y la mayoría de las complicaciones reportadas en las series de casos no se relacionan directamente con el procedimiento. ¿Qué se ha reportado? Edema agudo de pulmón por sobrecarga pulmonar, ¿sí? Trombosis venosa profunda por la quietud del paciente, bacteremia no relacionada con el procedimiento y falla ventilatoria, pero principalmente en pacientes que fueron sometidos al procedimiento que tenían cáncer metastásico de origen pulmonar. Muy bien, entonces la pregunta es, bueno, pues son 2 técnicas, vertebroplastia y cifoplastia, ¿cuál escogemos? ¿Cuál escogemos para esos pacientes que tienen fracturas por compresión? Entonces, este estudio, ¿sí? Fue un estudio aleatorizado del año 2014, en donde se comparó la cifoplastia con la vertebroplastia para pacientes que tenían fracturas por compresión de origen osteoporótico. El objetivo era comparar vertebroplastia y cifoplastia en términos de mejoría del dolor, calidad de vida, discapacidad y riesgo de nuevas fracturas. El estudio fue planeado inicialmente por una muestra total de 1.234 pacientes, sin embargo, solamente se alcanzó una muestra de 381 pacientes, lo que supuso que solamente se alcanzó un 32.7% del objetivo de la muestra principal. Esto ya de entrada es una gran limitante. Para el brazo de la vertebroplastia pues, se incluyeron 190 pacientes y para el de la cifoplastia 191 pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces vemos, para la escala de calidad de vida, los 2 brazos del grupo tuvieron una mejoría que no fue muy significativa, pero fue igual para los 2, tanto para los pacientes que fueron llevados a cifoplastia como a vertebroplastia. La mejoría del dolor, tanto los pacientes que fueron llevados a vertebroplastia como cifoplastia, mire que tuvieron una mejoría del dolor, ¿sí? Casi de 4 puntos, pero no hubo una diferencia entre ellos. Y la escala de discapacidad medida como en el OSTRI también tuvieron una mejoría en ambos brazos, pero no hubo una diferencia significativamente estadística entre ellos. Es decir, tanto la vertebroplastia como la cifoplastia se comportaron iguales, tanto para la calidad de vida, para el dolor y la discapacidad. ¿Y qué tenemos frente al riesgo de nuevas fracturas? Lo que se mostró fue que la vertebroplastia, ¿sí? Tenía un riesgo mayor de presentar nuevas fracturas que la vertebroplastia. Sin embargo, estadísticamente esto no fue significativo. Mire que la P para el test de Wilkinson fue de 0.059.
pero sí, pues la tendencia fue que con la vertebroplastia podrían haber mayores fracturas, nuevas fracturas que con la cifoplastia. Esta fue una revisión sistemática del 2016 que se hizo para comparar la vertebroplastia y la cifoplastia. Digamos que eso fue algo más robusto, pues que ese ensayo autorizado que fue pues insuficiente con la muestra. Se incluyeron 29 estudios se incluyeron 29 estudios entre estudios aleatorizados, prospectivos y retrospectivos. Se analizaron en total 2.838 pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados de esta revisión sistemática? Y es que no hubo diferencia respecto a la mejoría del dolor ni a la escala de discapacidad entre la vertebroplastia y la cifoplastia. Si hubo menos tasa de fuga de cemento en la cifoplastia, como ya lo veníamos viendo, ¿sí? Pero sin diferencia desde el punto de vista sintomático, es decir, había menos fuga, pero las complicaciones eran las mismas, pues no hubo diferencia respecto a las complicaciones. Hubo una mayor corrección de la cifosis con la cifoplastia, lógico, porque hay recuperación del cuerpo vertebral, pero miren, la heterogeneidad de los estudios fue mayor del 80%. Entonces, digamos que este metaanálisis, si bien nos dice al final, no hay diferencia, pero pues digamos que como se combinaron estos aleatorizados que fueron los menos prospectivos y retrospectivos, pues la heterogeneidad es muy alta. Muy bien, pero entonces, aún queda como la pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué pacientes con osteoporosis les propongo técnicas de aumentación? Porque me dicen que, hombre, al parecer la vertebroplastia no es superior al placebo, parece que la cifoplastia es superior al principio, pero al tiempo pues tampoco es superior, se benefician o no se benefician, vale la pena o no el riesgo. Entonces, la Sociedad Alemana de Ortopedia, ¿sí? En el 2018 nos trae esta guía que que lo que hacen es tratar de clasificar los pacientes con osteoporosis de acuerdo a este esquema de fractura, ¿sí? Y de acuerdo a esta escala, como lo vamos a ver. Entonces, esta escala lo que nos da es un puntaje, ¿sí? En donde cuando el paciente tiene 0 a 5 puntos, se considera que no es de manejo quirúrgico. Cuando el paciente tiene 6 puntos, puede ser quirúrgico o no quirúrgico. Cuando tiene más de 6 puntos, es quirúrgico. ¿Y cuáles son los ítems que tienen en cuenta esta escala? Pues el tipo de fractura, que ahorita se los voy a comentar, cómo está la densidad mineral ósea, si el paciente tiene una fractura en proceso, porque los pacientes que tienen fracturas por compresión, esa fractura puede ir empeorando en el tiempo. Entonces ellos tienen en cuenta si el paciente viene o no aumentando esa fractura o no, si hay déficit neurológico, si hay dolor que no mejora con el manejo analgésico, si el paciente tiene limitación paranoide, si es decir, si está sometido a la cama a pesar del manejo analgésico, y el ASA del paciente. Y importante también conocer qué tipo de fractura por compresión tiene el paciente. Entonces está la fractura tipo 1, que es una fractura en donde hay edema en la resonancia, pero no se ve pues que haya colapso del cuerpo. La fractura tipo 2, donde hay una pérdida solamente del platillo superior sin comprometer el muro anterior. La fractura tipo 3, donde hay una pérdida del muro anterior con fractura solamente del platillo superior. Y la tipo 4, donde hay colapso o hay compromiso de ambos platillos, ya sea en aplastamiento, o sea en un split. Y ahí la tipo 5, donde ya hay una lusofractura. Entonces, ¿qué recomienda esta sociedad alemana? Entonces, si tenemos una fractura tipo 1, es decir, la resonancia se ve edema, pero no hay un colapso evidente, propone manejo médico, ¿sí? Pero si hay indicación de manejo quirúrgico, es decir, la puntuación que ellos nos dan es mayor, es de 6 o más, ellos dicen, hágale una técnica de aumentación a ese paciente, ¿sí? Ahora, el paciente tiene una fractura tipo 2, es decir, solamente tiene compromiso del platillo superior sin comprometer el muro anterior. Una propuesta es manejo médico, puede haber uso de ortosis en casos seleccionados, pero si el paciente de esa puntuación es mayor, es de 6 o mayor, ofrézcale una técnica de aumentación, sea vertebroplastia o cifoplastia, la que más usted considere. Ahora, el paciente tiene una fractura tipo 3, tiene un compromiso del plato superior, pero tiene además compromiso del muro anterior. Entonces, ya definitivamente este paciente no se beneficia de manejo médico. De entrada es de manejo quirúrgico. Proponen, hágale una instrumentación vía posterior, ¿sí?
con técnica de aumentación del cuerpo vertebral. Y dicen, si el paciente está con una fractura sin un proceso activa, podría considerarse solamente técnicas de aumentación, es decir, vertebroplastia o cifoplastia. Si no es posible cirugía, entonces manejo médico y uso de ortesis. Y si no es posible cirugía es porque el paciente pues tenga alguna complicación que le impida ser llevado a manejo quirúrgico, ¿cierto? Ahora, si el paciente tiene una fractura tipo 4, es decir, ya tiene compromiso de los dos platillos, tiene un split, tiene un aplastamiento importante, de entrada el manejo quirúrgico con tornillos, reconstrucción con cilindros, bueno, ya esto es un tema pues como ya más para el neurocirujano, y si no es posible, pues manejo médico y ortesis. Y la lusofractura ya definitivamente pues ya es un manejo que es quirúrgico de entrada, y cuando no es posible la cirugía porque el paciente pues tiene muchas complicaciones, se hace un manejo médico, pero esos pacientes pues les va muy mal. Muy bien. Hasta este momento, entonces, les había hablado de las técnicas de aumentación en el paciente con fracturas de origen osteoporótico. Pero entonces al principio dijimos, inicialmente las técnicas de aumentación fueron desarrolladas para pacientes que tenían lesión elíptica asociada por lesiones metastásicas, hemangiomas o mieloma. Entonces, vamos a preguntarnos cuál es el rol de las técnicas de aumentación en los pacientes con lesiones elípticas. Entonces, este primer artículo que les traigo es un consenso de la Sociedad Internacional de Mieloma, del grupo para manejo del mieloma, y lo que ellos quisieron hacer fue como llegar a un consenso sobre cuándo utilizar técnicas de aumentación, sea vertebroplastia o cifoplastia, en pacientes con mieloma múltiple. Entonces, ¿cuáles fueron las recomendaciones que ellos dieron? Indicaciones para técnicas de aumentación en pacientes con mieloma: pacientes con fracturas agudas, con dolor severo, que no sean de origen facetario, ojo, ¿sí? Esos pacientes pueden tener dolor degenerativo, ¿sí? Y ese dolor no está relacionado estrictamente con la fractura por compresión por mieloma. Hay que asegurarnos que ese paciente realmente sí tenga una fractura, un dolor que sea por la fractura por compresión que tiene. Descartar que haya compresión medular o caudequina en la resonancia magnética, eso es muy importante porque en este caso nos estaría contraindicada las técnicas de aumentación y habría que hacer radioterapia o instrumentación, pues dado el caso, ¿sí? Que no tenga inestabilidad calculada con el SINS, porque también en estos casos está contraindicada de forma relativa las técnicas de aumentación, y que el paciente esté bajo un control oncológico de su enfermedad. ¿Cuándo hacer la intervención? Ellos proponen considerar el procedimiento, o sea, cifoplastia o vertebroplastia, en las primeras 4 a 8 semanas de la fractura por compresión. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los estudios hay una mejoría significativa del dolor y de la calidad de vida cuando se lleva a una vertebroplastia o una cifoplastia de forma temprana. Lo otro, ¿cuántos niveles intervienen en un solo acto? Es decir, si el paciente tiene varias fracturas líticas o varias fracturas por compresión, y ustedes saben que el mieloma pues es una enfermedad poliostótica que compromete mucho, puede comprometer toda la columna, ¿cuántas intervenir en un solo acto? Ellos dicen, consideramos máximo y seguro 3 fracturas solamente. Intervenir las que se considere que están presentando mayor deformidad y que sean las causantes del dolor del paciente. ¿Por qué? Entre más niveles intervengan, más riesgo de fuga de cemento y más riesgo de complicaciones asociadas, como las mismas que mencioné ahorita cuando hablé de las fracturas osteoporóticas. La otra pregunta, bueno, ¿y cuál es el nivel máximo que puedo intervenir o que le puedo inyectar cemento en la columna vertebral? Es decir, solamente se debe intervenir la lumbar o hasta la torácica, o también se pueden intervenir las cervicales. Pues realmente la literatura, o en teoría, ninguna de las vértebras tiene limitación para uno hacerle una técnica de aumentación, sea cifoplastia o vertebroplastia. Pero hay que tener algunas consideraciones. La primera es que cuando tenemos una fractura de S2, pues, es decir, del axis, es una técnica que desde el punto de vista técnico es muy difícil. Es muy difícil porque hay que hacer un abordaje transmandibular o transoral, que eso es una cosa muy grande, eso tiene una morbilidad altísima. Entonces hay que, digamos, si uno va a someter a un paciente con un mieloma a eso, pues digamos que hay que sopesar muy bien el riesgo-beneficio. Y lo otro es que en los pacientes que tienen fracturas de T1 a T4, como tienen un soporte costal muy importante, pues normalmente esos pacientes con el manejo médico recuperan muy bien o mejoran muy bien del dolor.
¿Qué técnica escoger? No hay diferencia entre la artroplasia y la cifoplasia, al igual que con la osteoporosis, pero uno podría, digamos, preferir la cifoplasia cuando hay una deformidad en cifosis importante. Y respecto al uso de la radioterapia o la quimioterapia, no son una contraindicación para las técnicas de aumentación, es decir, un paciente con mieloma que está siendo sometido a la radioterapia, pues no tiene contraindicación para el uso de estas técnicas, pero se recomienda esperar de 4 a 8 semanas luego de la radioterapia o que el paciente esté en el segundo ciclo de quimioterapia para tener seguridad en la técnica como tal. Muy bien, y para ir terminando, entonces, ¿cuál es el rol de la vertebroplasia y la cifoplasia en el paciente con lesiones metastásicas para el manejo paliativo del dolor? Esto fue una revisión sistemática del 2019, donde se analizaron 87 estudios, de ellos 2 eran aleatorizados, 16 eran prospectivos, 44 retrospectivos y 25 series de casos, por lo que ustedes se imaginarán pues la heterogeneidad del metaanálisis, de este metaanálisis. La muestra fue para un total de 3.426 pacientes y se analizó cómo era la escala del dolor, medida con la escala visual análoga del dolor, la medición de la discapacidad con el Ovestro y la funcionalidad con el Karnofsky. ¿Qué mostró? Y es que tanto con la vertebroplasia y la cifoplasia hubo una mejoría significativa tanto del dolor como la disminución de la discapacidad en los pacientes que tenían lesiones líticas de origen metastásico y también una mejoría no muy significativa, más bien leve, del Karnofsky para estos pacientes, por lo que la revisión recomienda que la vertebroplasia o la cifoplasia podría ser una opción para el manejo paliativo del dolor en los pacientes con lesiones metastásicas, obviamente que no estén inestables, ¿sí? Y que no estén condicionando una compresión neurológica. Entonces, como conclusiones de este seminario, tenemos que la vertebroplasia y la cifoplasia son una opción para el manejo de las fracturas agudas vertebrales por compresión, pero aún no hay una claridad en la superioridad respecto al manejo médico en las fracturas osteoporóticas, ¿sí? No hay una diferencia entre una técnica u otra, pero la cifoplastia claramente podría tener una ventaja en pacientes con una deformidad cifótica importante, y si bien la fuga de cemento es frecuente, pues las complicaciones per se a la fuga son muy raras. Y la decisión de usar o no las técnicas de aumentación va a depender del paciente, sus condiciones clínicas, la expectativa de vida y la experticia del tema del médico que lo esté tratando.